tifoideo, ¿ha visto la familia tifoidea? Es una de las patologías donde ataca al ser humano de forma sistémica. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que el paciente padece de una fiebre sumamente alta. Lo va a postrar, tiene fiebre durante varios días, pero especialmente esta fiebre va a ser en las tardes, causada ¿por qué? Por la salmonella tifus. Aparte hay otro tipo de salmonelas, pero dan menos características clínicas, que son de tipo leve. En cambio, la salmonella tifus es la que va a ocasionar toda la sintomatología que a veces es aparatosa en el ser humano. Y si ataca a los niños y a los ancianos es sumamente más grave, que incluso puede complicarse y morir el paciente, si es que no se le trata bien. Está ocasionado por un bacilo gram negativo y se va a cultivar fácilmente. Es anaeróbico, móvil y tiene flagelos. Estas son una serie de salmonelas, pero de menor gravedad, la paratitis A, la B, la C, que van a producir una clínica leve en el paciente. Los únicos huéspedes van a ser el hombre. Pero hay varias fuentes. Hay pacientes asintomáticos, o el enfermo, o los convalecientes. Dentro de los asintomáticos, ¿quiénes vamos a tener? Las mujeres que han tenido, especialmente mujeres con colelitiasis, pueden preparar los alimentos, pero pueden ellos también contaminar los alimentos que preparan. Y a veces no sabemos qué es lo que está pasando. Nos vamos a comer a algún lugar, a pesar que estén con todas las medidas de higiene, aparentemente, no, pero pueden contaminarlo. No sabemos qué persona lo pueda tener, solamente ella misma. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos preguntando, ¿han tenido salmonella? No. Entonces, eso se queda así en interrogante. Dentro de los portadores sanos crónicos, vamos a tener que el 2% de ellos han estado enfermos. Por eso es importante. ¿Y cuál es la forma de contaminación? La vida fecal oral. Sabemos que nos lavamos las manos, nos vamos al baño, no hay agua, no se lavan las manos debidamente, entonces comen otra vez los alimentos o cogen diferentes utensilios, pueden contaminar a otros o nos podemos contaminar nosotros. De tal manera que no solamente se va a encontrar en esos alimentos, que pueden estar también expuestos con aguas servidas o contaminadas. También ustedes han escuchado también que los vectores, también las moscas, cuando hay muchas moscas, no tratan los alimentos, también pueden contaminarse y contraer la tifoidea. Vamos a tener que el inóculo va a ser mayor de 1 millón. Y depende de qué, de la virulencia y factores del hueso. O sea, para nosotros, para contaminarnos, vamos a necesitar gran cantidad de microorganismos ingeridos. Pero va a depender también del huésped. Nosotros tenemos una manera de poder contrarrestar también esa cantidad. De repente, no es, para uno es gran cantidad virulenta y para otra la misma cantidad no le va a producir lo mismo ni un valor tan severo. ¿Qué es lo que va a suceder? Atraviesa esa barrera gástrica, atraviesa el intestino. Habíamos visto también en las láminas histológicas
que se va a producir úlceras, ¿no? Va a haber esfacelación de la superficie de la mucosa intestinal, va a haber una lesión, una necrosis de toda esa pared, va a haber hemorragia, va a haber infiltración de esas salmonelas, van a atravesar toda la pared y a nivel de las placas de Peyer se van a multiplicar. Habíamos visto que había bastantes placas de Peyer ahí en ese intestino, de tal manera que nosotros vamos a buscar allí a este patógeno. Pero una de las características que vamos a buscar nosotros va a ser la eritrofagocitosis, que es la prueba, la parte patognomónica de esta enfermedad. Y eso es lo que vamos a buscar nosotros entre la hemorragia, entre la congestión, el infiltrado inflamatorio. Todo ello no solamente va a atacar a esa zona del intestino, sino también a todo el sistema retículo endotelial, al vaso, al hígado, a la médula ósea, también a la vesícula biliar, donde se va a alojar. Allí se puede alojar un 2%, como habíamos dicho. Pacientes con anterior tipo de idea pueden tener, ahí no les pasa nada. A veces pueden tener ligera problema intestinal, pero no es de la gravedad que puede ser a otras personas. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? La fiebre va a ser severa, va a ser intensa por las tardes, una cefalea también que hace que el paciente se acueste en su cama, malestar general, que no va a poder deambular, la tos también puede ser seca, puede haber constipación, diarreas, vómitos, dolor abdominal y la roceola tifoidea. ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente? Pueden haber también complicaciones. Si es que no se trata a tiempo, puede haber vómitos, dolor abdominal, puede haber en la segunda semana una peritonitis, puede haber también en los niños una deshidratación, hasta crisis convulsiva. Acá tenemos las complicaciones más frecuentes: perforación intestinal, peritonitis y enterorragia. De tal manera que el paciente llega a emergencia, pero tiene ya la perforación intestinal. ¿Por qué? Porque las úlceras que han tenido en el intestino se van a perforar y estos pacientes se pueden morir por esa patología. Pero no solamente va a haber una úlcera, va a haber muchas úlceras. Y todo ese intestino va a estar comprometido. Acá tenemos los ganglios colónicos, en el mesenterio vamos a tener todas esas formaciones elevadas con una zona central ulcerada, necrótica acá también, por eso dice en forma de botón de camisa. Congestión de toda la mucosa con esfacelación, ulceración múltiple, con úlcera central. Pero no solamente puede haber eso, sino también puede haber alucinaciones, demencias, trastornos neurológicos. Puede haber insuficiencia hepática, llevar incluso hasta insuficiencia renal. No solamente eso va a pasar, puede haber problemas a nivel del corazón, por lo que le había dicho, problemas a nivel renal va a producir síndrome hemolítico urémico. Y una neumonía típica puede ocasionar la neumonía. ¿Qué exámenes podemos investigar? Exámenes de laboratorio, donde vamos a ver anemia, leucopenia, trombocitopenia, eosinopenia. Y también vamos a ver las pruebas de aglutinación. Acá tenemos, a partir de la segunda semana, títulos de anticuerpo O y H que están altos.
mayor o igual a 1/160. Y también vamos a detectar acá anticuerpos contra la salmonela a partir de la segunda semana. ¿Y qué es lo que se va a sospechar? De fiebre tifoidea con títulos de anticuerpo O y H, pero en estos, algunas veces estos no son concluyentes. Si él sale negativo, no quiere decir que no tenga la enfermedad. Lo más importante son los hemocultivos en la primera semana para hacer el diagnóstico de la tifoidea. Y puede ser también la primera o en la segunda semana. Los mielocultivos también nos ayudan. El tratamiento. ¿Y qué vamos a encontrar? Ya habíamos revisado desde el punto de vista de anatomía patológica. Van a ver las placas de Peyer tumefactas. Están en la parte lateral. Vamos a ver acá las ulceraciones que se van a encontrar, las mucosas congestivas o tumefactas. Sí, en este caso hubo perforación, por eso le han hecho una resección grande de ese intestino para salvar la vida del paciente. Acá vemos a mayor aproximación las úlceras con mayor acercamiento, todas esas lesiones elevadas, ulceradas, grandes, con una zona central necrótica. Hay varias úlceras a diferentes y hacia las regiones laterales vamos a tener los ganglios. Acá tenemos una perforación intestinal. ¿Qué es lo que vamos a ver al microscopio? Si nosotros vemos en la parte inferior, esta es la luz del intestino. Nosotros vemos la luz del intestino, vemos acá el epitelio de la mucosa, la submucosa, y vemos acá las placas de Peyer que están tumefactas. Va a haber infiltrado también de las salmonelas a nivel de eso, como habíamos dicho, a nivel de las placas de Peyer. Todas ellas van a proliferar, van a migrar y van a llegar y se van a alojar. Y nosotros hemos visto también las láminas histológicas y buscamos dentro de este componente inflamatorio cómo va a haber la eritrofagocitosis. Acá tenemos en hígado. En hígado también vemos que los hepatocitos están destruidos, hay necrosis. En general, casi no vamos a poder reconocerlos. Hay también parte de hepatocitos necróticos, pero vemos nosotros que hay un infiltrado que va a producir la lesión, necrosis en esa zona. Y vemos también acá eritrofagocitosis. Nuevamente vemos acá otro corte. Nos orientamos un poquito. Esta es la luz de la mucosa, la submucosa. Vean cómo va destruyendo todas las estructuras. Vemos las placas de Peyer que ya no se observan claramente porque se confunden con ese infiltrado. Vemos acá también cómo esa necrosis va destruyendo todas esas células del epitelio intestinal. Zonas congestivas, zonas de hemorragia. Y vemos otro corte del vaso. Vamos a ver la pulpa roja, pulpa blanca, y vemos acá también cómo ocurre la eritrofagocitosis. Va a detectar hematíes y lo va a atrapar. Acá también hay otra zona, nuevamente acá, donde vemos al microscopio también la eritrofagocitosis que nos va a llegar al diagnóstico. Entre otras patologías que vamos a ver hoy día es el cólera. Hace muchos años el Perú estuvo azotado por esta enfermedad terrible.
que acá no se veía, pero vino del otro mundo, como dicen, de Europa. Se encuentra más frecuente en otros lugares, acá era poco frecuente, pero llegó un momento que ha habido cantidad de cadáveres, cantidad de gente que aparentemente estaba sana y se enfermaba y moría. ¿Por qué? Porque al inicio no se reconocía qué es lo que estaba pasando, qué es lo que tenía ese paciente. Tiene varios nombres ese cólera. Y uno de los más conocidos es el cólera epidémico. Cólera morbus, cólera asiático, cólera índico. Pero esta enfermedad es tan aguda, deshidrata tanto, que en un momento el paciente se muere, porque todos los líquidos que tiene el organismo van a ser secuestrados a nivel intestinal. Es una enfermedad transmisible, sumamente contagiosa y muy grave, que puede llevar a la muerte. Y llevó a la muerte a muchos de nosotros, los peruanos. Esa es una bacteria, pero es un bastón, de tipo bastón. Un bastón gran negativo, aerobio, pleomórfico. Pero la fuente primaria de infecciones es el hombre, nuevamente el hombre. ¿Y cómo se eliminan las bacterias? A través de las heces y los vómitos en gran cantidad del paciente. Iniciaba con vómitos y diarrea, pero incontenible. Era líquido. No podía hacer nada el paciente, tenían que hospitalizarlo. Pero cuando llegaban muertos, cadáveres, de todas las edades, niños, adultos y ancianos. En la morgue central ya no entraban en las cámaras frigoríficas. Los cadáveres estaban apilados unos sobre otros, pero tenían que hacerle la necropsia para saber qué era lo que tenía ese paciente. Allí los médicos pudieron ver gran cantidad de esta patología. Esa transmisión es directa o indirecta. ¿Pero por qué? Por objetos, agua y alimentos contaminados. Paciente enfermo contaminaba también lo que utilizaba. Los que estaban a su alrededor también se contaminaban. Contaminación de sistemas de abastecimiento de agua y pozo. En esa época se tenían gran cantidad de pozos, también aguas estancadas, que nuevamente las utilizaban. En los lugares, ustedes saben, donde desembocan también los ríos, allí se almacenaban mayor cantidad. En las bahías, en las zonas de aguas saladas, donde están los crustáceos, allí había libro cólera. Y esta es su zona, su hábitat. ¿Cómo se transmite? A través de convalecientes y portadores asintomáticos. Algunos salían del cuerpo, pero se habían contaminado. ¿Por qué? Porque no se tomaban las medidas preventivas. Y ellos eran los responsables de esos brotes. ¿Y qué es lo que pasa? Se mantiene en la vesícula biliar, ese limpio. ¿Qué pasaba en la tiroidea? Ahí en la vesícula también. Acá también se encuentra en la vesícula biliar. De donde pueden alcanzar la luz intestinal y las heces durante diarrea por cualquier causa. Si tenía una diarrea por X motivo, también pueden salir de la vesícula y también seguir expulsando. La vesícula va a actuar como un medio solamente de reserva o acúmulo de esos líquidos.
¿Qué es lo que pasa? Esta Vision cólera prolifera en verano, cuando las temperaturas superan los 20 grados centígrados. Pero también pueden sobrevivir en los lugares fríos mayor tiempo. Incluso en el hielo pueden sobrevivir. Acá tenemos que hasta 10 días y la temperatura se mantiene entre 5 y 10 grados. Sobrevive a la congelación, pero es más difícil la proliferación. Si ustedes preparan uno de esos hielitos que los ponen en cubitos y está ese Vision cólera, eso se puede mantener. Ustedes lo están almacenando, guardando y después se lo ingieren. ¿Qué es lo que puede pasar? También puede pasar eso. En esa época era fatal, terrible. Allí fue la campaña de la deshidratación oral. Los niñitos, los grandes, los adultos, todo era una campaña, era una atrocidad, era un pánico. Este agente es sensible a la desecación y a la acidez. También hay escritos que dicen que es más frecuente en personas de grupo, pero no está demostrado. ¿Y dónde se encuentra? En la fuente de infección normal se encuentra en aguas saladas, desembocaduras de los ríos, bahías, lugares donde están las algas, los plancton, las conchas con caparazones, los crustáceos, los moluscos. Cuando se comía el ceviche, era altamente contaminado en esa época. La gente comía su ceviche, pero después se iba mal, grave. Muchos de ellos morían. Imagínense, después del gusto, morían. Cualquiera. Esa época ahora nos causa risa, pero en esa época era terrible. Todos nuestros familiares iban al hombre, allá a la morgue, a ver si su familiar había llegado. Le agarraron en cualquier lugar. No avisaba. En unas horas ya estaba mal, grave, diarrea y vómito incontenible. Se encuentra a nivel de diferentes lugares del mundo y es frecuente los brotes en meses de calor. Ocurre a cualquier edad. ¿Y cómo se contagian? Con alimentos, bebidas contaminadas, o cuando hay brotes provocados por fuentes contaminadas. El periodo de incubación es de 5 horas a 5 días, depende del inóculo. Imagínense, a las 5 horas usted puede tener uno. Cuando hay una infección alimenticia, dicen, sí, de repente me ha dado una infección alimenticia, mire, lo que contraía a veces era una confusión al inicio, pero cuando seguía las diarreas y los vómitos así, pero terribles, entonces eso es lo que pasaba, que los pacientes se podían morir. Tenemos que, primero va a atacar, ¿a dónde? ¿A quién? Al ilio. Tenemos el ilio. Pero esa diarrea es indolora. Era como líquido, agua. Era un líquido que parecía lavado de arroz. Y el olor parecía que era del agua del mar. Así lo describen. Serios disturbios electrolíticos, deshidratación profusa, claro. Era incontenible la diarrea y los vómitos. Imagínense que ustedes vayan diarrea y vómito. ¿A quién atiende primero? Se iban en diarrea y vómito. No tenían ya fuerza, desfallecían en cualquier lugar. Todo ello le llevaba a un compromiso general. En los casos graves se llega a perder casi 1 litro de líquido por hora. El paciente llega a tener intensa sed, calambres musculares, debilidad y producción mínima de orina.
que va a tener una deshidratación marcada, muerte. Por eso se dice que requiere una cuarentena. Y es, desde el punto de salud pública, se tiene que comunicar. ¿Por qué? Porque puede ser un inicio de un brote. ¿Qué es lo que va a presentar este intestino? Cuando le hacían la necropsia, el cadáver tenía un color medio violáceo. Había perdido todo su líquido. Y ese líquido va a ser secuestrado a nivel intestinal. Los intestinos estaban tan dilatados que tenían dos niveles: nivel de líquido y nivel de aire, que tenía un olor, salía y desprendía un olor como a mar. Eso lo describe. Cuando cortaban, hacían el corte del intestino, la mucosa era tan delgadita, transparente, la pared intestinal, la mucosa estaba esmacelada, era muy delgada, que parecía que se iba a romper, era tan voluminoso como que se había hiperextendido ese intestino. Por eso esos pacientes llegaban con un abdomen balonado. ¿Por qué? Porque todo ese intestino, los intestinos estaban llenos de líquido. Y todo ese líquido se iba en diarrea líquida, profusa. Por eso se dice que era mucolítico. ¿Por qué? Salía moco, líquido. Descamación y necrosis de las vellosidades intestinales. Había hemorragia y congestión en ese intestino. La mucosa cubierta con exudado membranoso. Y ese mismo proceso inflamatorio, como habíamos visto, va a invadir las placas de Peyer, los folículos linfáticos, y van a llegar a esos órganos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? La prevención, nada más. Como todas estas enfermedades en la parte preventiva. ¿Por qué no vamos a esperar que haya una expansión de esta enfermedad? Con abastecimiento de agua limpia, instalaciones adecuadas, ¿no?, de salud pública, mejorar la nutrición y cambios de manipulación de los alimentos. Los alimentos se deben de consumir después de estar calentarlos, no comer alimentos fríos, ni juntar alimentos calientes con alimentos no cocidos. También evitar que se contaminen los alimentos, el agua o el hielo. Todo ello tenemos que realizar, ¿para qué? Para hacer la parte preventiva. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Confirmando o aislando este vibrio o esta bacteria de las mismas muestras del fluido procedentes del recto o de la materia fecal fresca. Tratamiento viene a ser compensar esa deshidratación que va a tener con reposición de líquidos y solutos perdidos. Acá tenemos un cuadro que lo saqué de esa época, entre el año 1991 y 2001, que es lo que sucedía. Miren, las defunciones que están en moradito, voy a poner acá, los sospechosos de cólera en la parte superior, y vamos a tener en el año 1991, va a subir hasta el año, y vamos a tener 2001, miren, 10 años. De tal manera que vamos a tener que defunciones han habido en el año 1991
2.909 pacientes. Esos son de entre los que se ha detectado y los que han avisado y han comunicado, porque no sabemos del resto, porque murieron muchas personas que no se sabía que tenían. Y mientras tanto hacían los estudios, recién pudieron recopilar los datos. Allí se pusieron las pilas para recopilar todos esos datos, porque recién notificaban, y generalmente donde notificaban llegaban a la morgue. Paciente de repente estaba bien y se moría. ¿Qué pasaba? Ya estaba en el hospital, o de repente se caía en la calle, estaba en un lugar trabajando mal, se lo llevaban también y moría también en camino. Entonces todas esas cosas teníamos que ver. Pero, y dentro de los sospechosos, mire Juan, qué cantidad, 322.562 casos de cólera. Y en el 1992 ya va disminuyendo la cantidad de defunciones, y así vamos a tener en el año 95 ya va a haber 232 defunciones, pero siempre habían sospechosos de cólera. Demoró en erradicarse los casos con sospecha de cólera, pero ya se aprendió qué es lo que podíamos hacer, porque hacía mucha propaganda en la televisión, en la radio, en los colegios, todos los medios de comunicación comenzaron a hacer las medidas preventivas, y con eso recién pudimos salir de todo este cuadro que es terrible, que todos nosotros tenemos que notificar en el momento que tengamos uno de estos casos. Eso es todo. Muchas gracias.